Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias por recibirnos. Todos los puntos que han sido mencionados en específico respecto a las discusiones que conviene profundizar, afortunadamente acumulan un soporte amplio de análisis que redundó en esa propuesta de dictamen ciudadano, como le hemos llamado, y nuestra propuesta es profundizar en cada uno de ellos con toda calma, porque son temas muy complejos. Pero sí quiero, en términos de respuesta general, compartir con ustedes que nuestra mirada es una mirada sistémica, es una mirada de análisis estructural. Esto quiere decir que los ambientes institucionales tienen que ser analizados en sus reglas formales e informales para saber cuáles son los incentivos que verdaderamente gobiernan a una institución. Afortunadamente, ambos colectivos aquí presentes han incluido en sus filas personas que están o han estado en instituciones de procuración de justicia, y quienes hemos tenido esa experiencia hemos podido ayudar con relatos basados en la experiencia práctica. No es en consecuencia un ejercicio teórico, es un trabajo de sistematización de conocimiento nacional e internacional basado en una combinación de teoría y práctica. Por eso es complejo, porque no se trata solamente de dialogar con la norma para mejorar la norma. Se trata de pasar la norma por el filtro de la realidad para construir una nueva norma. Y eso es difícil y es a veces lento. Venimos a tenderles la mano para trabajar con ustedes, con un sentido de urgencia. Quiero enfatizar lo que dijo Claudio, se nos viene el proceso electoral. No hay momento en mi experiencia más difícil para colocar temas estructurales, paradójicamente, que un proceso electoral, que es cuando se supone que deberíamos discutir más los temas estructurales. Van 3 o 4 datos para ayudar a generar un piso común de urgencia. Si cruzáramos esta calle y fuéramos a tocar una puerta, diputadas, diputados juntos, empezáramos a tocar las puertas, cada 3 puertas, en ese hogar hay una víctima del delito. Cada 3 puertas, en cada 3 hogares hay una víctima del delito, nos acaba de avisar el INEGI una vez más. El INEGI hace encuestas nacionales hace 6 años y las encuestas no mejoran, empeoran. Solo 2 entidades de la República tienen una mayoría de adultos que se siente más seguro. Todas las demás están dominadas por la inseguridad en la experiencia de la gente. Es todavía peor, esas víctimas que vamos a encontrar cada 3 hogares no denuncian, por 2 motivos principalmente. Es una pérdida de tiempo y no hay confianza en la autoridad a la que hay que denunciar. Y ahí está la Procuración de Justicia. La Procuración de Justicia, respecto al comentario que hacía el otro compañero diputado, asociado a alguna pregunta con respecto a cómo trabajan las medidas específicas de resolución alternativa de conflictos, bueno, en el dictamen que les trajimos, solo entrando en el documento entre la primera y la segunda página, les hemos enseñado unas estadísticas que enseñan que en una muestra de 2 años, de la actividad de la PGR, solo hay actividad de procuración de justicia en cualquier forma, mecanismos alternativos de solución, procedimientos abreviados, etcétera, en el 5%. Es decir, la gente no va a las procuradurías, pero si va, tampoco va a haber justicia. Casi nunca. Entonces, sí nos alerta, sí nos alarma, pero nos alarma que esto no es nuevo, queridos amigos. Estos datos no son nuevos. Lo que pasa es que nos estamos preguntando, con toda honestidad, nos preguntamos a quién le importa los datos de la encuesta del INEGI, que por cierto es la encuesta más grande del mundo en su tipo. Han llegado a tomar muestra en 90,000 hogares,
No hay otra igual en el mundo. Tenemos una de las mejores encuestas del mundo en victimización. INEGI está dando clases en el mundo sobre esto y no necesariamente subimos el resultado a la toma de decisiones. Bueno, ahí está la alerta con evidencia empírica irrefutable para poder declarar lo siguiente: la Procuración de Justicia es una fábrica de impunidad. Si estamos de acuerdo en eso, entonces podemos juntos decir que estamos en estado de alerta, porque no podemos construir un Estado de Derecho con estas procuradurías, comenzando por la PGR. Termino ya. Tuve la oportunidad de laborar en distintas funciones de asesoría en la PGR, 6 años. Cada año hubo un procurador. Ha habido 39 personas encabezando el Ministerio Público Federal de 1917 a la fecha. En promedio han ocupado el cargo 2 años y medio. Pero empeoró el asunto. En los últimos 10 años, en los últimos 4 sexenios, estamos hablando de que esto se redujo en el promedio a 1 año y medio. Solo 4 procuradores en la historia de la Procuraduría han completado el cargo en el periodo formalmente creado para ello. Es un desastre, queridas y queridos amigos. ¿Por qué es un desastre? Porque la posición del procurador o procuradora es políticamente disponible. Y si ese procurador o procuradora se mueven todos. Y hemos declarado en múltiples foros que tanto o más nos duele que no se remueva a un ministerio público que hace las cosas mal, tanto o más nos duele que no se apoye a un ministerio público que hace las cosas bien. No hay carrera estable para un fiscal que trabaja bien. No la hay. Así que si desde arriba hay disposición política del cargo y desde abajo no hay garantía de carrera, no existe la institución. Es una quimera, es una ilusión. Y por eso produce los resultados que produce. Queremos hacer notar que la ley orgánica que ya se aprobó, que se aprobó en Cámara de Diputados, es una ley orgánica desfasada en el tiempo, previa a los arreglos procesales del derecho penal y desde luego a la coyuntura actual. En consecuencia, tenemos que discutir todo el paquete de temáticas incluidos en la ley orgánica. Gracias nuevamente por el espacio. Esperamos, solicitamos respetuosamente empezar a trabajar de inmediato. Mesas de trabajo organizadas en los principios que sugerimos, los principios que se conocen como el paradigma del Parlamento abierto, trabajar desde ya hasta terminar juntos un proyecto en donde todos los que estamos del lado del Estado de Derecho podamos juntos decir que queremos enterrar en el pasado a la Procuración de Justicia que hemos tenido y caminar a fiscalías que sean uno de los sostenes fundamentales del Estado de Derecho que hoy aún no hemos logrado. Muchas gracias. Igual me sumo al agradecimiento. Brevemente, nada más 3 comentarios al documento que tienen ustedes en sus manos. Es importante señalarles que el trabajo, como bien lo señaló Claudio, lleva más de 1 año y esto ha permitido que se escuche las experiencias de otros países. Si ustedes, y les pedimos que se den la oportunidad de leer la exposición de motivos, en donde claramente se reseña qué es lo que en otros países ha funcionado para tener una fiscalía que funcione. Y abrevando de esas experiencias, de lo que en otros países funcionó y no funcionó, se articuló también, no nada más tomando en consideración las iniciativas que ya están presentadas, sino lo que han hecho otros países igual latinoamericanos, igual europeos, para tener fiscalías que puedan procesar los asuntos de justicia y de impunidad que ya mencionaba Claudio. Hay otro tema también que viene en la iniciativa, que es la cuestión presupuestal,
que también nos preocupa sobremanera. Se ha dicho aquí que hay que crear una institución, que es importante definir el mecanismo de selección, pero también si no se le asigna una partida presupuestal, si no se le dota de recursos, si no hay un manejo importante de la asignación del dinero y cómo se utiliza este dinero dentro de la Procuraduría, también tiene que haber un sistema ahí de contrapesos, pues vamos a tener quizás muy buen diseño, quizás un muy buen fiscal si se siguen estas reglas, pero presupuestalmente la Procuraduría tiene que tener autonomía e independencia para poder actuar. Y también suscribo lo que se ha mencionado aquí, lo que está pasando en las entidades federativas. Nos preocupa sobremanera que ante la indefinición que se ha dado, muchas entidades han aprovechado esta coyuntura para aprobar reformas que van en contra de las fiscalías que sirvan y están nombrando fiscales por unos plazos muy largos. Esto está generando protección para gobernadores que están creando sus propias estructuras de poder y creemos que también esta discusión en la Cámara de Diputados serviría para que las entidades federativas pudieran tener un planteamiento de por dónde hacer los ajustes en cada estado para tener fiscalías. También hay que señalar que donde más le duele al ciudadano es en los delitos del fuero común. Los delitos que más impactan al ciudadano son los que se cometen en su comunidad, en su estado, en su colonia. Si no tenemos procuradurías en los estados que puedan tener un diseño similar, pues vamos a tener una estructura a nivel federal muy bien armada, pero en los estados donde se da esta problemática, donde la gente no denuncia, seguiremos teniendo fiscalías que controlan los gobernadores, que se manejan con amplios márgenes de impunidad. Entonces, como bien decía Claudio, urge por tener una fiscalía que sirva a nivel federal, pero también urge, y yo añadiría, para que los gobernadores y los congresos locales vean que la discusión de una fiscalía tiene que trasladarse a sus estados y tenemos que llevar a las entidades federativas esta discusión para explicarles que es muy importante que las fiscalías en los estados también funcionen. Con esto termino. Muy brevemente, por cuestiones de tiempo, no queremos robar más de su tiempo, pero sí me gustaría abordar puntualmente las dudas que distintos legisladores plantearon. ¿Por qué una duración menor? Precisamente aprendiendo la experiencia internacional y viendo tanto en América Latina como en otras latitudes la duración promedio de los fiscales y a la luz de las presiones políticas que sabemos tiene todo Procurador General de la República, consideramos necesario reducir el tiempo a solo 6 años para precisamente blindarlo del desgaste que por obvias razones tendrá una posición de esta naturaleza si hace correctamente su trabajo. Y precisamente para evitar la politización de este puesto, es por eso que no establecimos la posibilidad de una reelección, porque abrir la puerta a reelegir, la posibilidad de reelegir al fiscal, lo único que va a hacer es abrir la puerta a una politización de su labor. En el caso del por qué 2 fiscalías especializadas adicionales a las ya existentes, justo precisamente si hay 2 instancias que hemos visto que son lamentablemente sujetas de presión política y que precisamente al no tener la protección de un nombramiento independiente a partir de los mismos procedimientos que se describieron anteriormente de los titulares de la Fiscalía especializada en la investigación de violación de los derechos humanos y la Fiscalía de Asuntos Internos. Es por eso que estamos nosotros incluyendo estas 2 fiscalías. Lamentablemente hemos visto que pueden ser prescindibles los titulares de las visitadurías cuando están haciendo su trabajo. Aprendiendo de las experiencias en esta materia, queremos proteger justo a esta fiscalía para evitar que por motivos políticos o de otra índole se le pueda remover y tenga estas protecciones de autonomía a partir de un procedimiento independiente como se contempla con las otras dos fiscalías que ya existen, la anticorrupción y la Fiscalía Electoral. Los informes que se producirían para
poder dar cuenta de la evaluación que está teniendo la institución, son en consonancia con los informes que también ustedes ya aprobaron como parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Recuerden que se tendrían que estar haciendo informes anuales de los resultados que las distintas instituciones integrantes del sistema están teniendo. Justo en la misma consonancia nos parece imprescindible que la Fiscalía General dé un informe pormenorizado con todos los criterios de los resultados que se han tenido en su labor. Uno de los puntos también fundamentales va a ser el proceso de transición respecto a la actual Procuraduría General de la República, y así se detalla en la propuesta cómo a partir de la evaluación de las personas que ya están laborando en la Procuraduría y en aras precisamente de fortalecer un verdadero sistema de carrera, es que todo el personal tendrá que ser eventualmente evaluado para poder permanecer como parte de la nueva institución que sería la Fiscalía General de la República. Finalmente, sí quisiera enfatizar la parte del por qué es importantísimo el servicio de carrera para profesionalizar una verdadera carrera ministerial, que tiene que ver con la preocupación del diputado de Movimiento Ciudadano de cuáles son los criterios para evaluar las sentencias que se mantienen, las investigaciones que se llevan a buen juicio, etcétera, que obviamente son parte de las facultades que se contemplan, se le debe de dar al Consejo de Ministerio Público, y que todos los detalles, entendemos, eso sí, que se tendrán que establecer en la ley orgánica, porque después de todos estos meses de estudio, diputados, claro que entendemos qué tiene que ir en la Constitución, qué tiene que ir en la ley orgánica, y como se estableció en el uso de la palabra mis compañeros, nosotros consideramos que a la luz del análisis de la minuta que ustedes aprobaron y que está en discusión en Cámara de Senadores, esa minuta tiene varios defectos legales que precisamente solo se pueden corregir por varias de las facultades que hemos estado ahorita estableciendo con una reforma constitucional. Es por eso que el planteamiento no alcanza en la ley orgánica los puntos más importantes, y por eso tenemos el planteamiento de reforma constitucional. Los detalles entendemos perfectamente que van a la ley orgánica, pero como está en sus términos la minuta que ustedes aprobaron y que tienen en consideración sus compañeros senadores, nos parece insuficiente para establecer el modelo de justicia necesario que necesita este país, porque si no va a pasar lo que usted tiene preocupación, diputado, que justo de cara al nuevo modelo de justicia, los vicios del pasado se están repitiendo, y ahí están las estadísticas primeras que están evidenciando la debilidad de la carrera ministerial, y que por eso está haciendo agua el nuevo sistema de justicia, lamentablemente. Pues es evidente que esta conversación excede por mucho el método que podamos tener aquí hoy, ¿no? Seguramente podríamos entrar a detalle en cada uno de los temas. Agradecemos de verdad la invitación a presentarles esta propuesta ciudadana. Continuaremos, como ustedes lo saben, reuniéndonos con las dirigencias partidarias, con los coordinadores parlamentarios de cada una de esas dirigencias, en el ánimo de que se encuentre no solo del lado del Congreso, sino también del lado de las dirigencias partidarias el consenso necesario para que, si abrimos la Constitución, sea por una razón de peso y de trascendencia, y no exclusivamente para remover el pase automático. Nos parece que es un asunto de naturaleza muy delicada abrir la Constitución. Sé que ha habido periodos en los que parece fácil, pero creo que no es sano que un país esté entrando a revisiones constitucionales con el ritmo que lo hemos hecho en la legislatura anterior de esta Cámara, en la legislatura actual del Senado y probablemente en esta legislatura. Si les parece, solamente para dejar constancia de nuestra expectativa, cerramos de este lado, por lo menos, con la intervención de Aide Pérez. Gracias, diputados, diputadas. Buenos días, gracias por la invitación. Yo la verdad es que decidí esperar en el uso de la palabra hasta el final, con el propósito de que se puedan llevar esto como me parece nuestro mensaje central de parte de los dos colectivos de Vamos por Más y de Fiscalía que Sirva. Espero lograrlo, espero que se puedan llevar este mensaje. Nos hemos reunido con la mesa directiva del Senado,
con la mesa directiva de la Cámara de Diputados, con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con los partidos políticos, con sus dirigencias nacionales y en algunos casos con sus coordinadores parlamentarios, tanto del Senado como de diputados, con el PRI, con el PAN, con el PRD, con Movimiento Ciudadano, y estábamos a la mitad de la reunión con Morena cuando tembló. Entonces esa se quedó a la mitad. Pero estábamos en eso. Y lo que les queremos dejar hoy, de manera muy clara y muy puntual, es que consideramos que ya debemos de cambiar de página. Ya hemos presentado en las instancias formales de Cámara de Diputados y del Senado nuestra propuesta, la hemos explicado, hemos dicho qué nos anima, hemos dicho cuál es el enfoque, cómo vemos al país, en fin, hemos dicho más o menos el formato que tenemos hoy, lo hemos hecho con partidos políticos y con las instancias de los dos Cámara de Diputados y Senado. Creemos que ahora lo que nos toca, tanto al Poder Legislativo como a la ciudadanía, es sentarnos a trabajar. Ustedes han dicho ruta crítica, dijo el diputado. También han dicho método de trabajo, han dicho mecanismo de diálogo. Y nosotros lo que les queremos decir es que nuestra propuesta es un mecanismo de trabajo en formato de parlamento abierto. Y no es algo que nosotros estemos, digamos, inventando o que sería la primera vez que el Congreso en México lo adopta. Ya tenemos dos antecedentes bastante positivos, me parece. El primero en 2013, el primer ejercicio de parlamento abierto que se llevó a cabo en el Senado para la elaboración de la Ley General de Transparencia. Y lo que queremos también que se lleven es que parlamento abierto, claro, significa transparencia, significa rendición de cuentas, significa tecnologías de la información, pero sobre todo significa cocreación. ¿Y qué entendemos por cocreación? Y les voy a, de manera muy general, pero sí contar cómo fue la mesa de trabajo bajo el formato de parlamento abierto cuando la Ley General en el Senado. Ya se habían presentado tanto de distintos grupos parlamentarios como de sociedad civil iniciativas para la construcción de la Ley General. Lo que hicimos fue sentarnos en una mesa y acordar las reglas del juego en formato de parlamento abierto. Entonces, el Colectivo por la Transparencia designó a una persona que iba a ser quien llevara la posición y la postura técnica del Colectivo por la Transparencia. La Red por la Rendición de Cuentas igual, nombró una persona que era quien se iba a sentar a las mesas de trabajo técnico, y la Red Nacional México Infórmate también nombró un representante. Lo mismo hicieron todas las fracciones parlamentarias en el Senado. Y nos instalamos en sesión permanente en formato de parlamento abierto. ¿Esto qué significa? Más o menos duramos 4 semanas, alrededor de un mes, con sesiones bastante largas, como lo decía el diputado, artículo por artículo. Íbamos acordando y palomeando esas personas en representación de sus grupos parlamentarios o de sus colectivos, artículo por artículo, y lo que acordamos fue seguir el método del encorchetado. Entonces, en donde de plano había argumento, contraargumento, se revisaban estándares